mi gente hermosa? ¿Cómo están? Yo soy Angie Tapia y esto es Canal Hispano TV y hoy me encuentro con una mujer muy guapa, muy inteligente y muy simpática. Cristina Gracias. Faneite, ¿cómo estás? Muy bien, Angie. Muy complacida y feliz de esta invitación. No, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Es la primera vez que vienes a Columbus. Bueno, la segunda, La ¿verdad? segunda, La exactamente. segunda vez que vienes a Columbus y nos encanta que hayas dedicado un tiempo a Canal Hispano y a la gente que nos está observando, por supuesto. Antes que nada, a mí me gusta empezar mis entrevistas preguntando, ¿quién es Cristina? ¿Cómo te Guau. consideras? ¿Quién es Cristina? Esa es una pregunta poderosa, como las de coaching y PNL. ¿Verdad? Bueno, yo me considero un ser espiritual viviendo y transformando las experiencias en poderosos aprendizajes de vida. Ese es mi eslogan de vida. Me gusta. Me encanta tu eslogan. Sí, Yo sí. cuando lo leí dije, tiene toda la razón. O sea, las experiencias es lo que nos hace, es parte de lo que somos. Exactamente. ¿No? O sea, Y hay que transformarlas en aprendizajes, porque cuando tú vives una experiencia negativa claro. y no le sacas el jugo, entonces no la transformaste en un aprendizaje. Simplemente te quedaste con una experiencia negativa Y la tatuada tiendes- aquí y la tiendes a tatuada aquí. repetir. Y la tiendes a repetir. Generalmente. ¿Por qué Ujú. será? Porque lo que Porque no no se aprende, aprendes. se repite. Como Así en la es. escuela, ¿verdad? Como la historia en general. Como la historia, no hablemos de política. Exacto, no hablemos de política. Que por cierto, bueno, Cristina es venezolana, ¿verdad? Sí, Tienes soy poco tiempo venezolana. radicando aquí en Estados Unidos. Sí, estoy muy, muy feliz de este cambio. De verdad que pues uno extraña su país, extraña su gente, extraña su tierra. Pero la gente de Estados Unidos me ha parecido fantástica, tanto los americanos como los hispanos. Además que veo que cuando uno está fuera de su país, hace una familiaridad distinta que cuando estás claro. dentro de tu país. Sí, la unión es un poco más fuerte entre Somos los latinos, como familia ¿no? cuando estamos fuera, aunque seamos de distintos países. Por lo menos todas Todos mis somos mejores latinos, sí, amigas claro. acá son mexicanas, tengo que decírtelo. Sí, aprovecho y les mando un saludo a mis amigas, todas son mexicanas. Bueno, tengo amigas colombianas, hondureñas. Somos una gran familia, de verdad que estoy feliz del cambio. Y bueno, entre tu currículum, ella es ingeniero industrial, pero eso no es a lo que te dedicas, No, ¿verdad? ya eso es tarea de ayer, eso es parte del pasado. Eso es parte de los cambios. Ahora soy terapeuta emocional, locutora, conferencista, presentadora de televisión en mi país. Aquí estoy, Aquí bueno, también. desde cero, pero dándome a conocer y con muchas ganas de ayudar a la gente, Angie, porque definitivamente creo que el objetivo de nuestra vida es ser felices y eso es lo que a mí me encanta despertar en la gente, las ganas de ser feliz, de vivir el aquí y el ahora tan importante, porque la gente vive angustiada por el futuro Claro. O por el pasado. deprimida por el pasado Claro, y no entonces- viven el aquí y el ahora. Entonces esa es mi tarea, ayudar a la gente a que esté aquí, ahora y a ser feliz. A estar en equilibrio, ¿no? Y al manejo de las energías. Tú Y eres, de las emociones. Y de las emociones. Súper importante. Tú estás estudiando psicología, Sí. pero aparte tienes certificación en programación neurolingüística y en otro rubro, que Ajá. es la primera vez que yo lo escucho. Que te ¿Me gustó. que me gustó. Ok. ¿Nos puedes comentar acerca de Sí, de también este tengo rubro? un diplomado en Theta Healing y es prácticamente una técnica holística que también la uso yo con mis pacientes como una técnica complementaria para las personas quizás un poco más espirituales que necesitan otro tipo de conexión, donde manejamos mucho la energía, trabajamos con la inteligencia universal. A mí no me gusta, bueno, yo creo en Dios, pero a mí no me Claro. gusta encasillar, ¿no? Porque cada quien cree en una energía distinta, pues, en tu ser creador. Esa es la energía con la que se trabaja en Theta Healing, pero también trabajamos con PNL, terapia emocional, psicología. Ya me queda muy poco para graduarme, me quedan apenas 2 trimestres y ya, o Y sea, bueno, ya, sí. ya estás más del otro lado. Además, Sí. bueno, ella escribió un libro Ajá. en el 2014, me parece. 2014, estás en lo correcto. Tú eres un ser espiritual. Sí. Aquí está el libro. ¿De qué habla tu libro? Primero, ¿por qué escribir un libro? Ok, eso es una historia. Eso es una historia, dicen los escritores, todos mis colegas, como todas las historias de los libros. O sea, yo nunca me planteé escribir un libro, Angie. Nunca. entonces Desde cómo pasó? niña me encantaban las librerías, el olor de los libros que lo conversábamos. Sí. Yo decía, oye, ¿será que de grande voy a ser dueña de una librería? Era lo que pensaba de niña, porque es que era una pasión, ¿no? Ajá. Cuando tú entras, algo como que te trastorna, te emociona. El olor del papel. El olor del papel. Del era una papel cosa- impreso. Sí. Sí, es increíble. A mí me Pero encanta. resulta que un buen día, en toda esta búsqueda que yo llevo desde muy niña, me encanta el crecimiento personal desde niña, la metafísica, gnosis, budismo, para usted contar.
Un buen día me encontraba en mi casa, en la cocina, lavando los platos. Y me empezaron a venir un montón de ideas a la cabeza y algo que me interrumpía la labor que estaba haciendo. No estaba aquí en el ahora, estaba en otro lugar. Y me senté, de tanto que me movió, busqué un lápiz, busqué una libreta y empecé a escribir en la cocina de mi casa. Siempre lo cuento, lo que me estaba llegando. Mi esposo llega a la puerta de la cocina y me pregunta, mi amor, ¿qué estás haciendo? Yo le hago así, que no me interrumpa. Espérame tantito, yo gordo. le hago así, y porque es que no sabía qué estaba pasando. Me siento a escribir. Él se va a dormir siesta, porque era fin de semana, y ya las horas de estar escribiendo, cuando me dolía la mano, cuando ya se apagaron las ideas, voy al cuarto y le digo, oye, yo creo que estaba escribiendo mi primer libro. Wow. Así vino. Y efectivamente fue el primer libro. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo escribiste? Lo escribí en 9 meses, tal cual un hijo. Ya sabes que los libros son nuestros hijos. Pero esa primera parte empezó ese día. Okay. Y escribí un montón de páginas, no sé cuántas, porque eran a mano. Okay, entonces las transcribí luego, después que entendí el mensaje que era un libro. Claro. Imagínate que tiene otra historia, que cuando iba por la mitad de este libro, me empezaron a venir historias, me empezaron a venir otras ideas. Yo decía, pero es que esto no tiene relación, pero es que esto no tiene coherencia. No tenía relación, decía yo, ¿pero de dónde sale esto? Bueno, me detengo, busco mi diario de la gratitud, en el que escribo muy frecuentemente. Sí, después te explico el diario. Ahorita me explicas qué es eso. Y entonces empiezo a escribir las otras ideas, sin saber y sin organizarlas. Es lo que yo llamo inteligencia existencial. Cuando empiezo a escribir, termino, me doy cuenta que es el índice del segundo libro. Wow. Me vino a la mitad de este. O sea, ya estás entonces en trámites con el segundo libro. Estoy en trámites con el segundo libro. Dime qué es tu diario. Mi diario de la gratitud es algo que yo invito a todos tus televidentes a hacer. Es un diario en el que tienes que escribir en la noche todas las cosas por las que estás agradecido ese día. Y es una herramienta muy poderosa porque atraes, cuando estás agradecido, tú lo sabes. Atraes las energías buenas. Atraes más de lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres cambiar un carro, quieres cambiar tu casa, quieres cambiar algo de tu vida, tú tienes que agradecer eso que tienes, pero desde el corazón. Porque con eso no se miente. No de dientes para afuera. No de dientes para afuera, porque eso no se miente. O sea, el corazón y el universo tienen conexión y comunicación. Claro. Entonces, cuando tú estás agradecido de corazón, empiezas a traer todo eso. Cuando tú escribes tu diario todas las noches, tú te duermes con la sensación de gratitud. Oye, eso está muy interesante. Yo lo voy a empezar a poner en práctica. Te lo recomiendo. Porque, pues, la verdad es como dices, las energías buenas atraen energías buenas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, no acabaste de contarme de qué trata tu primer libro. Ok, este es mi primer bebé. Bueno, este primer bebé literario es un manual de terapia, definitivamente. Es un manual de crecimiento personal para principiantes. Okay. Y aparte tiene capítulos muy poderosos como el cierre de ciclos. Muy importante. Muy porque importante. Muchos los dejamos abiertos, pensamos que se acabaron ciertas etapas de nuestra vida y resulta que no, que las traemos arrastrando. Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo sabes cuando tienes un ciclo del pasado abierto, Angie? No sé, a ver, dime. A ver, te voy a contar. A ver, dime. Te voy a contar. Yo siempre que doy una conferencia, yo lo comparo, como ya la gente es muy tecnológica, con los iPhone. Cuando tú tienes un montón de aplicaciones abiertas, ¿qué hace? Te está robando los megas. Entonces, así pasa con el ciclo del pasado. El ciclo del pasado es esa experiencia que viviste, que te sucedió, que ya ha pasado algún tiempo y que todavía cuando la recuerdas o la evocas, te dan ganas de llorar, te sientes frustración, te pones irritado. O sea, es algo que no has cerrado, que tienes inconcluso. ¿Por qué si ya pasó todavía te duele? Está abierto. Eso es un ciclo del pasado abierto. Qué buena analogía. Sí. Me gustó tu analogía realmente. Allí en el libro hay varias analogías. Hay varias, sí. Entonces es como una guía, un manual para empezar en este camino de la espiritualidad. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque todos somos seres espirituales. Claro. Entonces hay gente que cree que la vida es levantarse, trabajar, ganar dinero, pagar la renta, pagar las cosas que has comprado y vivir, reproducirte y morir. Eso no es la vida. Claro.
tú eres un ser espiritual. Allí es donde te vamos a recordar para qué estás aquí. Tienes una misión. O sea, no estamos aquí por azar, todos tenemos una misión importante y cuando la descubres encuentras la felicidad sin lugar a dudas. Así como tú que te ves muy contenta, la verdad. Sí, la verdad Angie. es que si estuvieran aquí, Cristina irradia, o sea, esa felicidad, ese magnetismo de las personas que están a gusto, que están en armonía con ellas mismas. Ay, gracias, Angie. ¿No? Sí lo estoy, la verdad que sí lo estoy. Desde que Se yo te descubrí, nota. Sí, desde que yo descubrí lo que quería hacer con mi vida y que es ayudar. O sea, qué bonita misión, qué más agradecida Exacto. puedo estar, ¿no? O sea, cada uno tiene una misión distinta y todos estamos en la vida de los otros para algo, pero que la mía sea ayudar, pues bendecida. Oye, y estábamos hablando que tienes varios podcasts y varios videos, ¿no? En Sí, tu página Angie, web, sí. en donde pueden accesar. De hecho, tienes el libro en digital Sí. en la misma página que lo pueden descargar gratuitamente. Gratuitamente. Te cuento que este libro está todavía a la venta a nivel nacional en Venezuela, pero a raíz de que me vengo a Estados Unidos y a raíz de los cambios, Sí, claro. entonces yo dije, vamos a liberarlo, vamos a regalárselo a todos esos inmigrantes, a todos los extranjeros, a todo el que lo quiera leer y que esté buscando esa ayuda, esa guía, sin ningún costo. Simplemente se registran en www.cristinafaneite.com y allí descargar el libro, se te descarga en tu computadora inmediatamente, sin más nada. Es Cristina sin H, o sea, Sí, con S. Cristina muy latina. Faneite, F-A-N-E y latina T-E. Exacto. .com. .com. Y ahí van a poder ver también tus videos, o sea, las pláticas Eso que es has algo muy hecho. importante que estás ¿No? diciendo. Yo también les estoy regalando a todos tus televidentes y en estas promociones que estoy haciendo los podcasts de un programa que yo tenía en Venezuela que se Ok. llamaba Conéctate Contigo. Lo tenía en formato televisivo y en formato radial. Ah, perfecto. Entonces ahí pueden acceder El a... formato radial está allí en mi página web, buscas Conéctate Contigo podcast y allí vas a escuchar un montón de De dosis podcasts. diarias de positivismo porque solo dura 3 minutos y medio, o sea que está perfecto. O sea, eran así como que tus gotitas de Sí, felicidad del día, sí, ¿no? se transmitía 3 veces al día Ah, mira qué en la tal. radio allá, a nivel nacional. Y danos un ejemplo de qué es lo que decía el podcast. Por ejemplo, un podcast de gratitud te hablaba de lo que estábamos hablando, cuántas cosas tienes que agradecer el día de hoy, por qué nos levantamos tan deprimidos y creemos que ir al trabajo es pesado. Agradece que tienes un trabajo, agradece que te levantaste y que hay un techo sobre ti. Claro. Agradece que te vas a ir al baño, vas a tener con qué cepillarte los dientes, vas a tener comida. Entonces era como reprogramar a la gente en 3 horas distintas del día, 7:30 de la mañana, 2:30 de la tarde y 7:30 de la noche, ¿no? O sea, perfecto. Como las horas álgidas. Principio, o sea, mitad que ya uno ya está así como que a ver a qué hora vamos a terminar y ya cuando Exacto, terminamos, era como ¿no? motívate, motívate y motívate. Sí, Oye, pues sí. está la verdad muy interesante, Cristina. ¿Y dónde, bueno, aparte de tu página web, te pueden localizar en algún otro lugar para alguna terapia? Sí, ya ahorita estoy dando mis terapias en Holland, Ohio, que es donde estoy viviendo, queda a 2 horas de aquí. ¿Pero tienes planes para venir a Columbus a hacerlas? Bueno, pues la verdad es que yo estoy todavía no? feliz aquí, súper agradecida y ahora, mira, vine la semana pasada y estoy de vuelta. Estoy encantada con la gente de aquí, con la energía de aquí, con el trabajo que ustedes están haciendo aquí, Gracias. todos los latinos y todos los hispanos. Venirme a vivir no es algo real ahorita. No, pero a lo mejor dar una consulta una Por vez cada 15 supuesto. días Me o una gustaría vez dar al charlas, mes. conferencias, Exacto. reunirnos, hacer talleres. Entonces, sí, me gustaría. ¿dónde te pueden localizar? Ok, pueden localizarme a través de mi página web, se las vuelvo a repetir, www.cristinafaneite.com. También me pueden contactar a través de mis correos electrónicos, están todos allá en la página. Ok. El primero sería contacto@cristina.com, cristinafaneite.com. ¿Ok? El correo. Por las redes sociales, Instagram, soy muy activo allí. Ok. Cristina Faneite, Facebook, Cristina Faneite. Twitter, Cristina Faneite sin la E, porque ya saben que ahí no cabe nada, nunca. Bueno, Entonces, pero ahí te encuentran. Allí me encuentran en todas las redes sociales, pues voy a estar feliz de leerlos, de atenderlos, de compartir cualquier cosa, cualquier duda. De verdad que es bien bonito lo de las redes sociales. Y sería muy interesante, Cristina, no sé si tengas tiempo de hacerlo, Ok. que a lo mejor dar alguna cápsula aquí en Canal Hispano para todos los inmigrantes que todavía tienen ese choque cultural. Wow, sí. Vienen de un país con unas costumbres, una comida, o sea, una gastronomía. Sí, una gastronomía distinta. Un clima distinto. Sí. Ideología.
y llegan a este país que pues es diferente. Es bastante diferente. Pero yo como estábamos comentando fuera del aire, yo digo que lo único en la vida que es constante son los cambios. Entonces, quien no cambia está muerto. O sea, todas las noches nos acostamos siendo alguien, nos levantamos siendo otra persona distinta. No piensas igual. Si tú te pones a pensar, o si tú te haces ahorita una pregunta, ¿qué pensaba yo hace 5 años atrás? Es muy probable muy que diferente. sea totalmente Sí, distinto claro. a lo que piensas hoy. Cambiaste. Y el cambio es evolución. Entonces hay que estar abierto a los cambios. Por ejemplo, te cuento, cuando yo llegué a Toledo, Ohio, cuando venía de Venezuela, todo el mundo me decía, Cristina, la gente allá es muy distinta, la gente allá es muy fría, es muy cerrada, te va a costar mucho. Y no es cierto. Yo no venía con esa mentalidad, Sí, yo claro. dije, la gente allá es maravillosa, la gente me va a tender la mano, la gente me va a abrir las puertas. Traías otra energía. Y te fue la voy a energía contar que que atrajiste. mi primer contacto fue con los americanos porque tengo un hijo de 6 años Ah, mira. y empezó un summer camp Ajá. el año pasado y yo no hablaba nada de inglés, mi hijo tampoco. Y todavía las maestras de ese summer son amigas mías Ah, qué bueno. y de mi familia. Mira. O sea, son gente que nos han ayudado. Mi esposo tuvo una emergencia médica. Tuve todo, tanto americanos como Como hispanos, latinos. Ujú. ayudándonos. O sea, tenemos una comunidad hermosa, pero todo es cuestión de energía Y de la estar- actitud, o sea, la actitud con la que llegas. exacto. Ujú. Por ejemplo, para los que nos están viendo, eso que tú me preguntas es importante, porque me decían no abraces. Incluso mi primera tutora de inglés A mí americana. me cuesta mucho trabajo eso. Yo con ¿Te mis cuesta amigos. abrazar? No, No dejar, abrazar, sí. dejar de abrazar. Yo llego con mis amigos o amigas americanas y hola, y el abrazo. Yo lo hago. Y ellos al principio eran así como que, no, Como, ahora ya ahora ceden. están más A relajaditos. mí me decía mi primera tutora americana, me decía, Cristina, no abraces, dile a tu hijo que no abrace. Y yo decía, no, Pero yo le ¿por qué decía, sí? no, yo sí voy a abrazar, Claro. yo quiero abrazar, a mí me gusta abrazar. Somos latinos, abrazamos. Ahora mi tutora, que también va a ver el video, probablemente no entienda todo, me dice, I love you so much. Claro, y te abraza. Ella me abraza y me dice, Sí. te amo. Ahora soy adoptada por ella, me dice que soy su hija más pequeña, dice. Ah, mira. Entonces es cuestión de actitud, o sea, somos todos iguales, seres humanos, distintas razas, distintos idiomas, distintas formas de pensar, pero con la misma partícula divina, que lo van a leer aquí, Aquí. que viene de un ser superior, que puede ser ese en el que tú creas, Dios, Alá, Jehová, el universo, como le quieras llamar. Claro. Pero eso nos conecta y cuando tú te conectas con esa partícula divina de otro ser humano, ya no hay barrera, no hay nada que te impida acercarte a esa persona. Este es el libro, Tú eres un ser espiritual, Cristina Faneite. Ajá, Tenemos un libro para regalar así en físico exacto. y lo vamos a rifar. Vamos a ver los comentarios, le tienen que dar like a este video, decir en los comentarios yo quiero entrar en la rifa y después de que este video Y seguirme en mis redes sociales. Ah, claro, y seguirlos a los dos, a Calderón Hispano y a Cristina en las redes A Angie y sociales. a Cristina. Y después vamos a hacer la rifa en vivo para ver quién se lleva este libro. ¿Cómo ves? Me parece fantástico. Además ¿No? que es rico obsequiarlo así en físico, Ay, sí, me encantan en así. digital, el que lo quiera imprimir, el que lo quiera solo tener en su iPad, en su computadora, va a ser un relax. Además que es súper fácil de leer. Además, sí. quiero hacer un juego contigo antes de que nos vayamos. A ver si no Ok, pierdo. A ver, yo te agarro tu micrófono. Tú vas a sostener el libro, vas a pasar cada hoja así con los ojitos cerraditos y vas a detenerte justo donde tu corazón te lo indique. Hazlo varias veces hasta que sepas en dónde quieres detenerte. Ok, allí está. Mira lo que te tocó. Aquí está, te devuelvo tu micrófono. Lee tus letras en negrillas. La relación más importante del mundo debe ser la que tienes contigo porque la reflejarás en los demás. Ese es tu mensaje de hoy, esa es mi tu mensaje cápsula de de hoy. hoy. ¿Qué Y nunca tal? falla. ¿Por qué? Porque trabaja con la ley de vibración. Mira. No es que el libro sea mágico ni que yo haga cosas raras como la magia, Sí, ¿no? no. Sino es que está escrito, pues, es de la inteligencia universal y tú vibras como ser energético que eres. Y allí está tu mensaje. Dime si se te ajusta o no. Mira, sí, la relación más importante del mundo debe ser la que tienes contigo porque la reflejarás en los demás. ¿Viste?
Qué bonita, ¿no? Eso más importante. Esa es para ti, te la regalo yo hoy. Mil gracias, Cristina. Oye, y por cierto, vas a estar también en la Feria del Libro que va a ser la primera realizada aquí en Columbus, Ohio. Sí, voy a estar allí, es el 23 de septiembre. Voy a estar para compartir un poco cómo fue la creación de este libro, compartir con toda la gente que quiera hablar de crecimiento personal, pues no va a ser una charla de crecimiento personal, que era lo que yo quería, Ajá. pero las pautas han sido de que tiene que ser sobre la literatura, cómo fue escrito el libro, y voy a estar feliz allí firmando libros, compartiendo, y para los que lo quieran comprar en físico, pues también lo van a poder adquirir. Qué bueno que vas a estar en esta feria tan importante. Canal Hispano va a estar ahí también cubriéndola, como está ahorita, ha estado cubriéndola con la entrevista a varios escritores. Ok. Pero me encanta la idea de tener 50 escritores Uy, latinos sí, eso va a estar aquí en fantástico. Columbus, Ohio. Va a estar fantástico. Va a estar fantástico. Se va a manejar una energía hermosa, estoy segura. Creo que vamos a llorar mucho allí, pero de alegría, eso sí. Pero ahí nos vemos en la Feria del Libro, recuerden. Seguro, allí los esperamos. Nosotros seguimos aquí en Canal Hispano. Fue un placer tenerte Ah, yo feliz. y no se desconecten. Gracias.